Régimen social del universo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Danilo Fuentes. Familiares del preso político Heriberto Telles Reynosa aseguran que se encuentra sin recibir atención médica en la prisión para enfermos de VIH-Sida, El Caguayo, en la provincia de Santiago de Cuba. Radio Martí contactó a Virginia Telles, su hermana, quien desde Guantánamo hizo la denuncia. Mi hermano es seropositivo y está preso por el 11 de julio y lleva días con fiebre, enfermo. El médico llega allí a la prisión, no entra al penal, se pasa el día sonceando porque tiene su saldo seguro y no lo han visto. Y entonces ya yo no puedo más porque estamos lejos de provincia a otra. Mi hermano está desnutrido, flaco, pierde kilos, lo tienen preso por gusto, por gritar libertad. Eso no es motivo para estar preso y para que le den golpe. Le echaron 4 años y 3 meses. Ya él no tiene la fiebre, pero hizo 2 fiebres y es muy delicada la fiebre, tiene infección en los riñones. No hay alimentación, no le dan alimentación. El médico va, dice mi hermano que se pasó el lunes allí en la prisión, pero afuera, no entró. Si es una prisión de enfermos, yo pienso que aunque sea un día sí, un día no, le pasen visita. No le pasan visita, no entran a darle nada. Nos coinciden en que la marcha atrás del Banco Central, que vuelve a aceptar depósitos en dólares estadounidenses, despierta desconfianza en la población. El colega Amado Gil con los detalles. Durante décadas, el gobierno cubano penalizó la tenencia de dólares estadounidenses, era castigado por las leyes del país y se podía ir a la cárcel. Cuando llegó la crisis económica después del derrumbe de la Unión Soviética a principios de la década del 90, conocida como el Período Especial, el gobierno se vio forzado a despenalizar la tenencia de la divisa y se le permitió a los cubanos usarlo como moneda de compra en el país. Así transcurrió con altas y bajas hasta el 2021, cuando el régimen, justificándose con el embargo estadounidense, suspendió los depósitos en dólares. 2 años después, aún con el embargo vigente y sin cambios, da marcha atrás y vuelve a permitir el depósito en dólares en las cuentas del Banco Central de Cuba. Y lo que crean es, ¿saben qué? Desconfianza, la gente no confía. Fue la reacción de la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, que coincide con la del economista y periodista independiente Orlando Freire Santana. Entonces mucha gente piensa que si ahora van a abrir, por ejemplo, una cuenta en dólares, la abren ahora y quién sabe si después, cuando vayan a extraer ese efectivo, le pongan trabas. De hecho, recordó la periodista Miriam Leiva que en el 2020 el gobierno emitió certificados de depósitos que avalaban las cuentas, pero no permitía extraer efectivo en dólares o euros. Yo no veo que alguien vaya a depositar en una cuenta bancaria aquí dólares otra vez, cuando antes le pusieron un corralito a sus cuentas y hay muchas personas en estos momentos que lo que tienen es un papelito que dice que tiene depositada ahí tal divisa, pero no pueden ni usarla. Más moderado fue el análisis que hizo el profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Everleni Pérez Villanueva, que relacionó el tiempo y la confianza. Hay que esperar un tiempo que se gane confianza. En esa de hoy sí, mañana no, la gente todavía no tiene esa gran confianza en el sistema bancario. Y lo primero que he escuchado en las calles es, ¿y si deposito mañana mis dólares y después los quiero sacar, podría recuperarlos? La pregunta del millón. Para Radio Televisión Martí, Amado Gil. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reiteró el compromiso de Washington con los aliados de la OTAN, informa la agencia francesa de prensa. Polonia considera la alianza con Estados Unidos como un fundamento absoluto de la seguridad en Europa, según afirmó el primer ministro polaco, que visitó Washington el martes, luego de unas polémicas declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron durante su viaje a China. Hemos sido muy claros y el presidente ha sido muy claro. Con el presidente duda también que el compromiso de Estados Unidos con nuestros aliados de la OTAN es férreo. Durante su visita a China la semana pasada, el presidente francés Emmanuel Macron defendió en varias entrevistas la autonomía estratégica de Europa y abogó por reforzar la industria de defensa
y acelerar la batalla por las energías nucleares y renovables en el continente. La importancia de la prosperidad y la seguridad en relación, por ejemplo, con la seguridad energética, eso es algo que usted y yo hemos discutido muchas veces y será el tema de nuestra conversación hoy, con el objetivo, como usted y yo hemos discutido, de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. No solo los combustibles fósiles rusos, sino todos los combustibles fósiles. El primer ministro polaco calificó el resurgimiento del imperialismo ruso como un presagio de una nueva guerra fría y afirmó que si no defienden a Ucrania, se corre el riesgo de una crisis global porque, a su parecer, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no se detendrá solo con Ucrania. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Martí. Les saluda este servidor Alejandro Marcano Santelli, acompañado del equipo técnico que hace posible a esta hora la emisión del espacio. Mike Vázquez en los controles técnicos, en la producción del espacio Alejandro Sayas Bazán. Bueno, tengo de invitado desde Argentina al periodista Leandro Gasco y también tengo desde Brasil a Roderick Navarro. Roderick iba a hablar un poco de esta reunión que se ha celebrado donde estuvo Alejandro Mayorkas, hablando de la selva del Darién, las soluciones que se están buscando inmediatamente antes de que se levante el título 42, el próximo mes de mayo, el compromiso que hay de gobiernos de Panamá, también de Colombia, precisamente para atacar esta migración que continúa. Cuando hicimos la preproducción del espacio hablamos de lo que se están yendo del arco minero hacia Brasil. Era la intención de tenerte como invitado el día de hoy, pero no quiero dejar de iniciar este espacio con la muerte y qué significa para ti de una de las personas del chavismo que ha sido responsable de la perpetuación en el poder de esta revolución del siglo XXI, que es Tibisay Lucena, quien fuera por casi 16 años la rectora principal del Consejo Nacional Electoral venezolano, controlado durante todas estas décadas por el chavismo. Roderick, quiero tu lectura sobre ello. Bueno, gracias por la invitación, Alejandro. Bueno, amanecemos con esa noticia y la verdad es que a mí me hubiera gustado que esa señora hubiera pagado con cárcel todo lo que le hizo al país, hubiera querido que haya justicia en este sentido, pero bueno, le llegó la justicia divina y ya se encargará Dios de perdonarla y juzgarla, ¿sí? En todo caso, pues todo lo que está pasando en el país ya tiene responsabilidad directa y bueno, la idea es que nosotros tengamos como venezolanos que luchar lo suficiente como para lograr que esta gente en algún momento pague. Ellos están ahorita dando cuchillo unos entre otros, pero bueno, al final es importante que el esfuerzo de la liberación del país pase porque haya justicia y todos ellos paguen, ¿sí? Bueno, entonces, coincido contigo. Realmente a mí me gustaría que los responsables de esta gran crisis que ha vivido Venezuela precisamente sean, pues paguen con la justicia y la libertad, cuando haya posibilidad en una democracia real de hacerlo. Así mismo. Entonces, bueno, para hablar del tema de lo que está pasando en Venezuela y Brasil, en la frontera, pues hay una migración que continúa, ¿sí? Alejandro, diariamente están llegando alrededor de entre 500 y 700 personas según datos oficiales del gobierno. Eso no ha parado, ¿ok? Para los que dicen que Venezuela se arregló, si Venezuela se arregló, la cosa sería al revés. Entonces los venezolanos en Brasil yendo para Venezuela. Pero esa no es la realidad. Aquí continúa afortunadamente la operación acogida que comenzó con el presidente Jair Bolsonaro, que la puedo catalogar como la mejor política para tratar el tema de la inmigración que hay en todo el continente americano, porque el venezolano llega por la frontera, ingresa con la Policía Federal, es recibido por la Fuerza Armada, a esa persona se le dan sus papeles migratorios, se le da una inducción de portugués, porque quizá habla portugués, y pasa un tiempo en lo que son los campos de concentración donde hay pues un lugar donde tiene un baño, donde se le alimenta, donde se le cuidan los niños, donde tiene todo lo necesario para, digamos, pasar ese tránsito del hambre y del sufrimiento que viene
con el que viene desde Venezuela, y luego es interiorizado por medio de este programa hacia una de las ciudades de Brasil, donde será acogido, donde se le ayudará a tener empleo, donde se le ayudará a tener todo lo que necesita una persona para comenzar una nueva vida. Eso es increíble. Entonces, bueno, los venezolanos siguen llegando para acá. Tenemos en la frontera la situación ahorita de la minería ilegal, ¿sí? Y esto quiero pegarlo además, Alejandro, con la situación que pasó hace un par de meses con el tema de los Yanomamis. El gobierno de Lula da Silva empezó a hacer una campaña impresionante porque llegaron unos Yanomamis desnutridos, o encontraron unos Yanomamis desnutridos al norte de Brasil. La campaña de este gobierno era que, bueno, esto es culpa de Bolsonaro, ¿no? Como todo lo malo que ocurre ahora en este país desde que está Lula en el poder. Sin embargo, la verdad salió a relucir, y es que estos indígenas que estaban desnutridos en condiciones deplorables son personas que venían de Venezuela, venían de la situación de hambruna y de crisis que hay allá por causa del comunismo. Así que, bueno, luego de que salió la verdad, nunca dijeron nada, pero esa es la realidad en la frontera. Todo lo que está del lado de Venezuela es hambre y sufrimiento, y todos se vienen para acá a buscar una nueva vida. Esa es la historia, pues, también de los guaraos, la etnia de los guaraos, que desde el Tamacuro y otras partes del oriente del país se han venido para Brasil, y no ahorita, Alejandro, o sea, se han venido desde hace años para acá. Yo tuve la oportunidad de ir con el hijo del entonces presidente Jair Bolsonaro a visitar uno de los centros donde estaban reunidos 527 indios guaraos, y ahí pues nos contaron su realidad. Hay una crisis sanitaria, hay una epidemia el SIDA está atacando a todo el mundo, no hay medicinas, no hay alimentos, es decir, la realidad es infeliz para nuestros compatriotas indígenas en el territorio venezolano. Y como en la frontera, en el borde con Brasil, también hay actividades de minería ilegal, pues muchos de estos mineros ilegales que practican esta minería ilegal, pues pasan para acá, para Brasil. La Policía Federal ha hecho un trabajo importante en hacer seguimiento a varios elementos que realizan un tema de tráfico ilegal de minerales venezolanos a través de la frontera con Brasil, y han tenido éxito en este sentido. Han capturado a algunas personas, pero bueno, Alejandro, esto es un poco la realidad que hay en el sur, una realidad que además es protegida por el régimen de Nicolás Maduro, por el chavismo. Con eso sí no se meten. Allí el ELN y la guerrilla colombiana, las FARC, tienen sus territorios controlados, llevan adelante esclavitud, prostitución infantil y otra serie de cosas infelices que están ocurriendo en nuestro territorio, bajo los ojos del chavismo, bajo la protección del chavismo, y que al final pues Brasil sufre las consecuencias de eso en su frontera. Y no solo Brasil, también Argentina, donde siguen llegando venezolanos, aunque también se siguen yendo porque la situación económica no les permite un modo de sustentación para su vida en el exilio allí. Nos lo puede decir claramente Leandro Gasco. Bienvenido, Leandro. Muchas gracias, Alejandro. Sí, es cierto, muchos están yendo y la situación es muy compleja por la cuestión de la inflación, de la economía, pero también por la inseguridad, ¿no?, que toca de cerca. Y una reflexión que me merece también, alguna vez yo te dije que me parece que tenemos que esperar de la justicia divina, como hablaban recién, que nos queda como único recurso, y en algunas oportunidades el pueblo despierta, ¿no? El pueblo liberta al pueblo, y eso puede ser desde algún lugar positivo, ¿no? Vos fíjate que en Argentina la noticia de los últimos días fue el asesinato de un chofer de un colectivo para robarle, porque en los barrios, en los lugares de Buenos Aires está creciendo también el tema del narcotráfico y la inseguridad y la pobreza, ¿no? Y en el caso del asesinato de este colectivero Daniel Barrientos, que produjo una reacción de sus mismos compañeros, porque ven que todos los días asesinan a trabajadores. Entonces, cuando llegó el ministro de Seguridad, Berni, que además ha estado implicado en ocultar pruebas, en contaminar la escena en su momento del crimen del asesinato del fiscal Nisman, enviado por Cristina Kirchner. Bueno, cuando llegó el momento de encontrarse con los colectiveros, él se bajó de un helicóptero y ellos inmediatamente un poco más lo linchan, porque ya, claro, iba una vez más a reiterar que iba a poner seguridad como lo viene haciendo desde el primer día y nunca se concreta. Entonces, bueno, el pueblo se cansa
se harta y hay una cosa, un fervor que se puede repetir para otros políticos, y por eso, ¿qué es lo que hicieron? Cuando pasaron las horas, el gobierno mandó detener en un operativo casi como de detención de narcotraficantes, que casualmente a los narcotraficantes no los detienen. Bueno, así mandaron a detener a los colectiveros, y eso produjo un repudio popular muy, muy grande, ¿no? Pero quiero decir, te hago esta reflexión porque me parece que en algún momento, como pasa en Venezuela, como pasa en Cuba, de tanta ineptitud, de tanta corrupción, de tanta inseguridad y de tanta falta de justicia, y reacciona. Bueno, no sé si tenemos alguna dificultad. Aquí en el sur de la Florida está lloviendo torrencialmente, pero bueno, paso con Roderick Navarro. Roderick, otro tema que ha destacado en las últimas horas sobre Venezuela es el tema de una posible reunión el 25, si mal no recuerdo, 22 o 25, tú me corregirás la fecha, o ya mientras tú respondas la verifico, de un nuevo diálogo establecido o por lo menos patrocinado en esta oportunidad por Gustavo Petro, presidente de Colombia, en el que va a estar aparentemente Estados Unidos, eso es lo que se ha señalado, y el propio Nicolás Maduro. Esto en busca de unas elecciones libres y justas, que es lo que la comunidad internacional ha buscado, incluso Estados Unidos, y lo ha dicho en reiteradas oportunidades la administración Biden. ¿Cómo crees tú y qué crees tú que vaya a pasar en esta reunión de mayo, de finales de mayo? Mira, eso, vamos a ver primero ese hecho por los bordes, ¿ok? Para luego entrarle al núcleo. Este evento está llamado por Gustavo Petro. Gustavo Petro es uno de los principales aliados de Nicolás Maduro. Gustavo Petro reconoce la beligerancia de las FARC, así como también lo reconoce el chavismo, y sobre todo también reconoce la beligerancia del ELN como una fuerza política, no lo reconoce como una fuerza guerrillera, terrorista y narcotraficante, ¿sí? Gustavo Petro, además, es un tipo que se le asocia con los eventos que ocurrieron a finales de los 80, del ataque al Poder Judicial con violencia, y además está proponiendo ahora la legalización de la cocaína, nada más y nada menos, ¿no? Y eso pues ya sacando del eje terrorista y violento a las guerrillas colombianas en cuanto a su cara política, pues ahora en su cara económica quiere darle algún tipo de estatus legal, porque ellos se dedican al narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, le interesa a Gustavo Petro que Venezuela no sea vista como una dictadura totalmente porque en Venezuela hay control territorial de parte de estas fuerzas narcoterroristas, las FARC y el ELN. Esto además significa una violación de la soberanía nacional venezolana, en el que fuerzas entonces reconocidas como políticas en otro país tienen control territorial sobre otro, es decir, están ejerciendo soberanía. Podemos decir que el mapa de Venezuela se ha reducido y el mapa de Colombia ha aumentado en la alianza con estas dos personas. Entonces, para continuar con esta narrativa de la paz que lleva la izquierda en Colombia, que la llevó adelante Juan Manuel Santos, y recordemos que en los diálogos de La Habana, allí Venezuela con Nicolás Maduro fue uno de los garantes de ese proceso, pues ahora, digamos, quieren devolverle el favor, ¿no? Con unos nuevos diálogos, por supuesto en Colombia, donde ellos tienen control, en donde van a traer a los Estados Unidos, unos Estados Unidos que tienen un gobierno que, bueno, ya los estadounidenses evaluarán cómo es este gobierno para ellos, ¿no? Para no emitir ninguna opinión por esta vía. En todo caso, esto busca normalizar el estatus internacional del régimen de Nicolás Maduro ante la opinión pública internacional, para revertir lo que hicieron con Juan Guaidó y el apoyo de los 60 países, y así pues tener ellos mayor libertad. Recordemos que el mundo está cambiando de manera rápida, no será como antes el mundo como lo estamos conociendo ahora. Nuevas potencias están surgiendo, la influencia de los Estados Unidos está cambiando, así como la influencia de China y Rusia en la región, y pues esto forma parte de eso, ¿sí? Porque recordemos que el régimen de Maduro es un perfecto aliado del régimen chino y el régimen ruso, ¿ok? Entonces, ¿a quién le está conveniendo estos diálogos? Y vamos al centro del meollo del asunto. ¿A quién le conviene la normalización de la dictadura en Venezuela? ¿Sí? ¿Le conviene a los Estados Unidos? ¿O a los Estados Unidos le conviene un gobierno democrático
que tenga las mejores relaciones políticas y económicas con ellos, en la que el intercambio energético y de tecnología sea el más óptimo y que además el recurso humano que hay entre los dos países produzca los mejores provechos. Yo creo que eso lo tendrían que evaluar los oficiales del Departamento de Estado al momento de o participar en un proceso como este y darle legitimidad como lo está buscando Gustavo Petro, o cambiar su política respecto a Venezuela, porque cambiar la realidad de Venezuela tendría el mismo impacto que cambiar la realidad en Cuba. Va a ser un impacto importante en la región. Solo imagínense que caiga la dictadura en Venezuela y llegue un gobierno democrático. Eso definitivamente va a cambiar la brújula política de América del Sur, pero también del Caribe. Entonces, allí los oficiales del Departamento de Estado, con esto que está proponiendo Petro, creo que deben llegar con una política de buscar un cambio real en Venezuela y no ser parte de un teatro político que lo que busca es normalizar la cara de la dictadura como si fuera un gobierno democrático más de la región. Bueno, estamos conversando con Roderick Navarro, joven analista político desde Brasil. Hemos perdido la señal en Argentina con mi colega Leandro Gasco, pero quiero, Roderick, hacerte otro par de preguntas antes de terminar el espacio por el día de hoy. Venezuela, hoy precisamente, ¿cómo se denomina aquí en Radio Martí? Fíjate que el régimen de Maduro arrestó en las últimas horas a Álvaro Pulido, principal socio de Alex Saab, por la trama de corrupción de PDVSA Cripto. Fuentes policiales han confirmado pues en las últimas horas también que Álvaro Pulido está siendo investigado por esta trama PDVSA Cripto y está detenido en Venezuela. Hago la mención porque Alex Saab está siguiendo un juicio aquí en la Corte del Sur de la Florida, pero el gobierno estadounidense desde octubre del 2021 ha ofrecido una recompensa, o la sigue ofreciendo porque está en su página, lo hemos verificado, de hasta $10 millones por información que conduzca al arresto y condena de este ciudadano colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, figura además cercana al régimen venezolano, al dictador Nicolás Maduro, y acusado por Washington de lavado de dinero. Cuando uno está viendo esto y ve el avance que tiene el régimen, pero cuando vemos que la justicia internacional sigue acorralando a esta figura, genera un gran aliento, sobre todo los que quieren justicia, transparencia y detener a los culpables de tanta corrupción que ha llevado a muchos venezolanos a la ruina e incluso a seguir saliendo del país. Y lo que comentamos al principio, te dejo hablar porque me enganché yo. Adelante, Roderick. No te preocupes. Mira, yo lo que veo es que aquí el régimen está en un proceso de consolidación de su poder en este momento, ¿sí? Si está haciendo esta purga es porque están más fuertes en el poder quienes están en el poder, ¿ok? Porque están saliendo están cortando la maleza, ¿no? Están sacando de raíz un poco de gente que les estaba amenazando el status quo. Entonces estamos viendo que se impone una de las facciones que conforman el chavismo, porque el chavismo lo componen varias facciones. Acordémonos que esto es una mafia compuesta por varias facciones. Entonces, bueno, la facción de Tarek El Aissami es la que ha salido más afectada. Por allí he visto algunos comentarios que dicen, no, es que eso es un teatro, porque Tarek El Aissami lo que va a hacer es promovido hacia otras cosas. Yo creo que eso está desacertado. Cuando nosotros vemos lo que está pasando en Mérida, cuando se está viendo lo que en los Andes ocurre con todas las redes que tenía Tarek El Aissami. Tú vas a ser promovido, no te van a caer a cuchillo, no te van a destruir a tus familiares y amigos, ¿no? Eso es algo lógico. En todo caso, vemos ahora el tema de Álvaro Pulido. Álvaro Pulido, que es uno de los principales socios de Alex Saab, el plenipotenciario, el superdiplomático, el tipo más bueno que la palabra según el chavismo, ¿no? Acordémonos de la campaña que hizo el chavismo por Alex Saab, todo lo que dijo del diálogo, se retiraron del diálogo, zapatearon, hicieron de todo por Alex Saab, a la mujer la pusieron a llorar por todos lados, y ahora, bueno, detienen al principal socio de Alex Saab, el mismo chavismo. Entonces, ¿será que ya dejó de ser bueno bonito Alex Saab? ¿Qué van a hacer? ¿Van a dejárselo a las autoridades de Estados Unidos y van a hacer un intercambio? Preguntamos, ¿ese intercambio hace parte del levantamiento de las sanciones, por ejemplo, que hubo hace poco con los directivos de Minerven? O sea, algo está sucediendo entre el régimen de Nicolás Maduro y también los oficiales del gobierno de los Estados Unidos, en la que puede que ocurra un intercambio. No estoy diciendo que vaya a ocurrir un intercambio de presos,
pero sí un intercambio de información de redes y otras cosas que para los Estados Unidos puede ser de interés y que no es de algo tan crítico para que el chavismo pueda soltar. Perdona, ahí quiero hacer una aclaratoria porque es importante. Nosotros respetamos tu opinión aquí en Radio Martí y sí. Y vuelvo al tema de la independencia de las autoridades y las instituciones en este país. La justicia estadounidense, cuando se trata de narcotráfico, de lavado de dinero, pues generalmente hace su trabajo independientemente de que en la Casa Blanca esté Donald Trump, Joe Biden, cualquier otro presidente, cualquier otra cara en 2024 después que se elija. Pero a lo importante es retomar algo que tú estás diciendo aquí, que el chavismo está teniendo un gran poder que se está atreviendo a depurar. Y fíjate que esto me llama poderosamente la atención en estos 2 minutos y medio que me queda, Roderick, para que me des tu opinión y prometo no encadenarme. Fíjate que según El Nacional, que es un diario opositor en Venezuela que solo ha quedado en redes sociales, dice que está surgiendo pruebas de cómo Hugo Chávez Frías acumuló su enorme fortuna. Documentos hablan de depósitos que le hizo Rofnet, ojo, estoy citando al Nacional de Venezuela, en una cuenta offshore en Madeira, 440 millones, Petro Vietnam, 500 millones, de Italia, 646 millones de dólares, China, 900 millones, Rusia con Gazprom, 76 millones de dólares. Estoy leyendo textualmente la fuente y la denuncia que se está haciendo. Es decir, que aquí están desmantelando a un grupo del chavismo y está tomando poder y control el madurismo. Claro, está tomando poder y control. Y no te extrañes si aquí hay un proceso de conflicto nuevo con Guyana, ¿sí? Y con este discurso nacionalista entonces empiezan a asomar la idea de que no va a haber elecciones y el tema sabotea también el tema de las primarias. Es decir, el chavismo no es tonto. El chavismo quiere consolidarse permanentemente en el poder y va a hacer todo lo que esté en su poder para hacerlo. Yo quería hacer un comentario último para cerrar respecto a la justicia de los Estados Unidos. Yo quería reforzar eso. Los Estados Unidos hacen su trabajo independientemente de la administración que esté y también independientemente si Maduro está o no en el poder, ¿sí? Ellos van tras la justicia y eso a nosotros nos tiene que alegrar, porque al final ellos van a buscar la verdad y harán justicia y esperamos que así sea también. Te agradezco la oportunidad, Alejandro. A ti también, un gran análisis, como siempre. Muchísimas gracias, de verdad. A Roderick Navarro, también estuvo en la primera parte con nosotros el periodista Leandro Gasco, lo perdimos por cuestiones de señal, y agradezco enormemente a ustedes la audiencia y en particular a Mike B. Vázquez y a Alejandro Sayabazán en la producción de este espacio. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias. El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí,
Se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano.